Vamos con más cosas. La historia de una mujer que permaneció 500 días en una cueva a 70 metros de profundidad nos impactó a todos. Ella, experta en alpinismo extremo, decidió ponerse a prueba una vez más a través de este experimento y a su salida dijo que el tiempo se le había pasado volando. Pero más de un año en esas condiciones, soledad, aislamiento, oscuridad, pueden pasar factura. Nos preguntamos cuáles son sus efectos y vamos a aclarar dudas con Raquel Marín, neurocientífica. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. No sé si fuiste, Raquel, de las que se sorprendieron con esto que vimos, con esta especie de hazaña a la que se sometió voluntariamente esta mujer. Sí, la verdad es que uno lo primero que hace es intentar ponerse en su lugar y decir, madre mía, 500 días en una cueva, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? Evidentemente, es todo un reto. A ver, uno se puede preguntar cuáles pueden ser las razones por las cuales una persona decide voluntariamente someterse a ese tipo de experimentos. No cabe duda que las razones pueden ser muy variadas, pero en una persona de su perfil hay siempre una tendencia a buscar más en sus objetivos. De alguna manera, salir de la zona de confort que siempre hablamos, ¿no? Te genera a lo mejor cosas que todavía no has descubierto sobre ti misma, en este caso, ¿no? Sobre tu personalidad, sobre tu motivación, incluso sobre tus lugares de nuevo equilibrio. No cabe duda que puede, en el medio plazo, ponerte más en el centro de tu vida y también conseguir más fuerzas y más motivación para los retos que ella lo mismo se esté planteando. Hombre, también puede haber un lado que eso no es descartable de darse más a conocer, ¿no? De tener también esa actividad mediática, etcétera. Pero yo creo que una actividad mediática no te mantiene 500 días en una cueva. Supongo que eso habrá tenido consecuencias, tanto esos días que ella permaneció en el interior como a su salida, ¿verdad? ¿Cómo lo nota su cuerpo y su mente? Pues verás, en primer lugar, tú piensas que el cerebro y nuestro cuerpo está hecho para 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Somos muy de horarios fijos y no solamente desde el punto de vista mental y cerebral de mantener la vigilia y luego la nocturnidad, sino todo nuestro organismo. Todos nuestros órganos tienen, digamos, fases de actividad y fases de no actividad, que viene sobre todo regulado por las hormonas. Entonces es bastante probable que sus patrones hormonales se hayan podido desregular y eso en consecuencia puede tener causas, por ejemplo, a nivel metabólico, todo lo relacionado con la gestión del metabolismo. De hecho, se sabe que personas que duermen muy poco tienen más riesgo de desarrollar diabetes en el medio plazo. También desde el punto de vista cardiovascular y en general la presión arterial, etcétera. Luego, evidentemente, ella comentaba que la noción del tiempo era distinta. Claro, normalmente esos patrones te hacen, piensa que estás solo y tu cerebro sigue funcionando y tu cerebro va a alta velocidad. El contraste, digamos, de la velocidad viene muy marcada por la interacción con otras personas y con los estímulos externos. Es verdad que creo que ella tenía contacto a través de su ordenador o de lo que fuera un dispositivo, pero no deja de ser muchas horas sin tener la noción del tiempo. Entonces eso genera en el cerebro varias cosas. Primero, tu umbral de estímulo baja. Es decir, ahora es bastante probable que cualquier pequeño sonido, es posible que esté durmiendo peor. Porque, que le altere, ¿no? Cualquier pequeño sonido. Cualquier pequeño sonido, cuando ha estado mucho tiempo en cautividad, le genere una atención extrema. Y precisamente para concentrarnos en una tarea, lo que necesitamos es bajar el umbral de lo que tenemos alrededor, que puede estar haciendo ruido, para poder concentrarnos. Entonces es posible que tenga temporalmente mermas en su atención. También todo lo relacionado con el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque cuando estás solo estás evidentemente en diálogo contigo mismo y ese diálogo contigo mismo va a una velocidad que es distinta a la que cuando interaccionas. Yo no sé si has comprobado que personas que viven solas muchas veces se preguntan y se responden a sí mismas e incluso se creen que tú has respondido cuando en realidad has respondido ellos, ¿no? Es decir, te generas una especie de diálogo interno y muchas veces eso lo que genera a lo mejor es una cierta frustración a la hora de comunicar, es decir, que no llegues a realmente interaccionar con los demás durante un tiempo, puesto que te empiezas a creerte tu propia realidad, aunque sea parte del fruto de tu trabajo cerebral. Y luego, por otra parte, también todo lo relacionado, verás, cuando la actividad cerebral baja, y no cabe duda que en un entorno en el que hay poco estímulo, la actividad cerebral baja. Entonces, ¿qué hacen las neuronas? Como son muy trabajadoras, lo que hacen es inventarse cosas. Por ejemplo, en el caso de muchas sustancias que puedan generar alucinaciones, lo que ocurre en ese caso es que baja la actividad neuronal con esos fármacos y entonces la neurona se inventa cosas. Entonces a lo mejor coges, mezcla elefante con rosa y de repente empiezas a ver elefantes rosas, empiezas a tener como estados como psicodélicos, ¿no? Entonces yo no descarto
que ella, incluso en el tiempo que estuvo allí, tuviera visiones de cosas que seguramente eran ficción, pero que ella veía como vívidas y lúcidas, ¿no? Precisamente por esa actividad cerebral, digamos, de relleno que se generan las neuronas cuando hay una bajada de estímulos. ¿Y cuánto tiempo, Raquel, crees que puede tardar ella en recuperarse de toda esa experiencia que ha vivido y que, como nos estás contando, le ha supuesto probablemente alteraciones en sus ciclos biológicos naturales? Pues puede llevar un tiempo, por ejemplo, en relación a todo, bueno, sin contar con la microbiota intestinal. Tú sabes que yo siempre hablo del eje intestino-cerebro, ¿no? Esa microbiota también se ve alterada y eso también tiene efectos a nivel ansiedad, baja de ánimo, peor autoestima, etcétera. Entonces, la microbiota más o menos en una semana está recuperada. La parte mental va a depender mucho en qué entorno se encuentre ella, es decir, que no se exponga de manera inmediata a un entorno demasiado estresante, estímulo, a lo mejor. es decir, exacto, que vaya poco a poco. ¿Para qué? Para ir tomando conciencia de la nueva realidad. Eso le puede llevar 2, 3 semanas hasta un mes. Y desde el punto de vista hormonal, pues también tendrá que tener un poco de paciencia, por lo menos 2 o 3 semanas para que realmente pueda conseguir un nuevo estado luz-oscuridad como es evidentemente aconsejable en cualquier caso. En este caso hablamos de una situación a la que ella se sometió de manera voluntaria, como hemos contado. Sí. ¿Qué consejo podríamos darle a alguien? Porque hemos visto también accidentes, terremotos, situaciones en las que lamentablemente hay personas que tienen que permanecer aisladas, no evidentemente tanto tiempo, pero varios días, incluso semanas. ¿De qué manera podemos agarrarnos a la vida? ¿Qué consejos podríamos llevar nosotros a la práctica si nos viéramos en una situación así para tratar de sobrellevarlo? Pues verás, en eso muchas veces creo que lo ideal sería aplicar este principio de la sabiduría que a veces se nos olvida, ¿no? Distinguir entre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Eso, para empezar, te genera mucha angustia intentar hacer lo que no se puede hacer en ese momento. Por ejemplo, llamar a alguien cuando estás en una situación de incomunicación no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, tomar conciencia entre aquello que no puedes hacer y, evidentemente, no considerarlo en ese momento te puede bajar bastante el nivel de ansiedad y de nerviosismo. Ahora, con respecto a lo que puedes hacer, ahí evidentemente hace falta también desarrollar una estrategia, y esa estrategia viene también desde la serenidad, es decir, primero intentar tomar conciencia de lo que ha ocurrido, tomar conciencia de la situación, ver en qué estado estás personalmente y a partir de ahí elaborar una estrategia, evidentemente lo más optimista posible, pero al mismo tiempo con realidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está hecho sobre todo para atender las malas noticias, es decir, está para protegernos. Evidentemente, las malas noticias son las que nos van a poner en alerta, las que más nos van a ayudar a salir de situaciones extremas, pero que también tenemos que compensar con una cierta sensación de optimismo y positivismo, porque si no, entonces nos da el parraque directamente allí, ¿no? Entonces, es importante distinguir aquello que no vamos a poder hacer, tomar conciencia de aquello que podemos hacer y a partir de ahí elaborar la estrategia en pasos, es decir, no intentar hacerlo todo de una vez, para irse poco a poco visualizando en ese camino para el objetivo que es sobrevivir en el medio plazo. Bueno, es un tema que nos daría para mucho, nos hemos quedado sin tiempo, Raquel, pero en cualquier caso, gracias por habernos ayudado a entender mejor esta experiencia tan llamativa, sin duda, que nos tuvo fijados a la tele la semana pasada. Muchas gracias, nos vemos el próximo día. De acuerdo, no aconsejable, por cierto, pero bueno, ya que se hizo, se hizo. Gracias, Marta. Buenos días.